Ahora sí, ya terminaron los 12 grupos, así que a partir de ahora haremos un pequeño análisis de cada fase. Así que hoy veremos los 16avos de final. Alemanes y paraguayos nos prometen un verdadero partidazo. La Mannschaft llega como líder de su grupo tras ganarle tanto a Curazao como Costa de Marfil, esta última casi sobre el final, y perder en la última fecha 2-1 contra Ecuador. Pero ojo con esto, la Mannschaft es una de las selecciones, son 3, con más goles en todo el torneo con 10 anotaciones. Mientras que del otro lado lo tenemos a la selección guaraní, que si bien clasificó tercera sacó 4 puntos. Si bien no fue el mejor rendimiento, eso le bastó para clasificar. Perdió la primera fecha de manera sorprendente 4-1 contra Estados Unidos. Después le ganó a Turquía por la mínima con un gol de Galarzafonda apenas a los 2 minutos de haber empezado el partido. Y ya en el tercer encuentro, si bien podía haber luchado por ganarle a Australia, finalmente terminó 0-0. Y la verdad que este partido promete. El escenario de esta batalla será el Gillette Stadium de Boston, un estadio en el que todavía ninguno de los dos se ha probado. Y ya tenemos un antecedente entre estas dos selecciones, más específicamente en Corea y Japón 2002. En los octavos de final, la selección europea se llevó la clasificación por la mínima. Mi predicción para este partido, a pesar de que los quiero nuestros hermanos paraguayos, no han podido demostrar todo lo que saben, y mi predicción final es que termina clasificando la selección alemana. Partido entre europeos, franceses y suecos se verán las caras en los 16avos de final. Los galos llegan como una de las selecciones en mejor forma, ya que tanto ganaron sus 3 partidos como son de las selecciones que más goles anotaron. Le ganaron en un grandes partidos y gran despliegue del equipo de Deschamps, tanto a Irak, Senegal y Noruega. Mientras que del lado del frente lo tenemos al muro sueco, que si bien había empezado de buena manera ganándole un 5-1 a Túnez, después cayó de forma catastrófica, demostrando un poco lo que fueron sus eliminatorias. Un 5-1 en contra de los Países Bajos y un empate que los clasificó frente a Japón. MetLife Stadium, el estado de Nueva York, será el escenario de este gran partido. Y es un estadio que ya conoce Francia, ya que acá le ganó 3-1 a Senegal. Y además que será el estadio de la final que se jugará el 19 de junio. Para mí, este partido tiene claro ganador antes de que se juegue. Para mí, los que pisan los octavos de final es el equipo bicampeón del mundo. Uno de los partidos que nadie se esperaba, pero que va a apasionar a todos, es el de Sudáfrica y Canadá. Ambos equipos que vienen de exactamente la misma manera, ya que ambos clasificaron como segundos. Sudáfrica lo hizo en el grupo A, tras empatar contra República Checa, perder contra México y ganarle de forma sorpresiva en la última fecha a Corea del Sur. Mientras que uno de los 3 anfitriones hizo lo mismo, clasificó como segundo en su propio grupo, o sea, el grupo B. Primero empató contra Bosnia, después le ganó 6-0 a Qatar, una sorpresa que la verdad pocos esperaban, y después ya el partido que definía el grupo lo perdió contra Suiza 2-1. El escenario de este partido es el SoFi Stadium, que si no me equivoco, al momento de estar grabando este video, el partido ya se está jugando, va a 0-0 casi 70 minutos, y será la primera vez que estos dos equipos pisen este estadio en todo este mundial. La predicción para mí, aunque me duele dejar a los africanos afuera, es que la selección canadiense se lleva el triunfo. Uno de los partidos de los 16avos de final los tiene como grandes protagonistas a Países Bajos y Marruecos. La naranja mecánica clasifica líder de su grupo tras empatar contra Japón y ganarle primero por goleada 5-1 a Suecia y después 3-1 a Túnez. Mientras que los Leones del Atlas, segundo en su zona, primero empató contra Brasil y después dejó de ver que lo del 2022 no fue casualidad, tanto su victoria contra Escocia como contra Haití, porque pasó como segundo por diferencia de gol prácticamente.
El escenario que tendrá esta gran batalla es el estadio BBVA de México, que será la primera vez que visiten estos dos equipos. Y ya tenemos un partido como antecedente, más específicamente en Estados Unidos 1994, donde la Naranja Mecánica se llevó la victoria por 2-1. Uno de los partidos más parejos, pero mi predicción y mi mano derecha va para el equipo europeo, una de las 3 selecciones más goleadoras de este mundial. Otro encuentro entre europeos, lusos contra la selección que usa mantel como uniforme. Los portugueses clasifican segundas de su grupo tras primero empatar contra República Democrática del Congo, ganarles 5-0 a Uzbekistán y también igualar en la última fecha 0-0 contra Colombia, una selección portuguesa que no está dando la talla por ahora. Y del otro lado tenemos también otra selección europea que no ha podido tener un nivel relativamente alto como en sus otras participaciones. Primero cayó 4-2 contra Inglaterra, pero después supo reposicionarse, primero con una victoria por la mínima contra Panamá y cerrando ya su grupo le ganó 2-0 a Ghana. La cancha sería el BMO Stadium de Toronto, Canadá, que ya tuvo como presencia a Croacia cuando le ganó en la segunda fecha por la mínima a Panamá. La predicción para mí, a pesar de que estas dos selecciones europeas, si bien son muy buenas y sus historias recientes las defienden por atrás, la verdad es que no vienen de gran rendimiento y para mí no son de las grandes candidatas a ganar este mundial. Yo le voy a dar la derecha a la selección dirigida por el español Roberto Martínez. El tercer y último partido entre europeos lo tiene como protagonistas a España y Austria. La Furia Roja clasificó líder de su grupo tras empatar sorpresivamente contra Cabo Verde, ganarle por goleada a Arabia Saudita y vencer en la última fecha por la mínima a Uruguay, una de las pocas selecciones que no recibió goles en la fase de grupos y que fue de menos a más. Del otro lado está el Wonder Team, que también más o menos fue de menos a más, pero que no ha demostrado su gran despliegue a pesar de ser una de las selecciones medianas en Europa. Empezó ganándole fuertemente a Jordania, después cayó obviamente contra la selección campeona del mundo y ya de manera sorpresiva en un verdadero partidazo, que por lo menos acá en Argentina muy pocos habrán visto, 3-3 un empate contra Argelia. Este partido tiene como escenario principal el SoFi Stadium, un estadio que conocerán por primera vez en este mundial ambas selecciones. Y estas dos selecciones no son ajenas, ya que en Argentina en 1978 se cruzaron en la fase de grupos y fue sorpresa ya que Australia ganó 2-1 a la selección española. Pero hoy la historia marca otra cosa, así que mi voto de confianza va para la selección campeona de Europa. Uno de los partidos que nadie imaginó ver en la historia de los mundiales, Estados Unidos contra Bosnia. La selección de las barras y las estrellas clasificó líder de su grupo tras ganarle a Paraguay y Australia y caer de manera sorpresiva en la última jornada contra la selección ya eliminada de Turquía, un equipo de Mauricio Pochettino que impresionó a más de uno y que está dando grandes sorpresas en su mundial. Tiene enfrente a Bosnia y Herzegovina de Sergei Barbares, que también sorprendió en su grupo tras empatar contra la otra local Canadá, perder de manera no sorpresiva contra Suiza y ganarle ya el pase definitivo a Qatar. Un partido que se jugará en el Levi's Stadium y que ninguno de los dos ha conocido por el momento. Mi predicción, a pesar de que a Edin Dzeko lo quiero mucho, este pase se queda para el equipo local. Otro de los grandes partidos en esta fase los tiene como protagonistas a europeos y africanos. Los Diablos Rojos clasificaron con muchas dudas. El equipo de Rudy García, el francés, nada más pudo ganarle a Nueva Zelanda en la última jornada, tras empatar en las primeras dos tanto con Egipto como con Irán. Y lo tiene enfrente a otra selección que tampoco ha dado tantas garantías. Hablo de la selección senegalesa, que las primeras dos fechas perdió con los seleccionados europeos, tanto con Francia
como con Noruega, terminó clasificando como una de las peores terceras, entrando por la ventana por haberle metido 5 tantos a Irak. Este partido se jugará en el Bloomingfield de Seattle, un escenario más que conocido para la selección belga, ya que acá inició toda esta aventura tras el empate 1-1 con Egipto. Son dos selecciones que no han demostrado de todo lo que se esperaba de ellas, pero viendo lo que hizo Senegal, a pesar de lucharla contra Francia y Noruega, los resultados negativos le dan la derecha a que la próxima selección belga clasifique a los octavos de final. Más de los grandes partidos que tenemos en esta fase de 16avos de final, los tiene como grandes protagonistas a Brasil y Japón. La canariña, que había llegado con muchas dudas antes del primer partido, empezó no con el pie izquierdo, pero con un empate contra Marruecos. Después se supo reponer rápidamente, tanto con goleadas 3-0, tanto primero Haití como después Escocia, y que lo tiene adelante a una de las mejores selecciones asiáticas. Hablamos del país del sol naciente, que también era grande candidata a clasificar en su grupo, no como primera, pero sí como segunda, y es lo que finalmente hizo, tanto tras empatar contra Países Bajos, después ganarle a Túnez 4-0 y empatar en la última jornada contra Suecia. El escenario que ninguno de los dos ha conocido por el momento es el NRG Stadium de Houston. Y no será la primera vez que estas dos grandes selecciones se ven, ya que en la fase de grupos de Alemania 2006 compartieron escenario con una grata goleada de Brasil por 4-1. A pesar de que sean dos grandes selecciones, mi mano derecha y mi predicción final es que la selección dirigida por Carlo Ancelotti clasifica a la siguiente ronda. Elefantes contra Vikingos es otro gran partido de esta fase. Los africanos clasificaron segundos en el grupo E, primero tras ganarle a Ecuador por la mínima en la última jugada. Un partido que parecía casi resuelto terminó siendo derrota sobre el final contra Alemania. Y después, en la última, le ganaron a Curazao, una selección que no tenía mucho que hacer ya. Por el otro lado, lo tenemos a la selección de Noruega, que ha vuelto al mundial tras su ausencia por largo tiempo. Desde Francia 1998 que no se presentan, y que ha empezado con todo. Primero con una victoria contra Irak, seguida contra otra victoria contra Senegal, y ya en la última fecha, que se esperaba que decidiera el líder, que lo terminó siendo, puso en su mayoría suplentes contra Francia y terminó cayendo contra la selección galesa. Así que este partido, que se desarrollará en el AT&T Stadium de Dallas, por cierto que ninguno de los dos ha pisado, para mí lo tiene como claro favorito a la selección noruega. Duelo de americanos. Los aztecas vienen de ganar en su grupo y son los únicos que lograron 3 victorias y la valla en 0, tanto contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El equipo del Vasco Aguirre dio la cara en su copa y está demostrando de que está hecho, mientras que del otro lado el equipo de Sebastián Becasese ha dejado dudas, primero con esa derrota sobre el final contra Costa de Marfil, después contra un sorpresivo empate contra Curazao que puso casi en jaque su clasificación a esta fase, y después una histórica y gloriosa victoria 2-1 sobre la selección alemana. Este encuentro será mítico, ya que se jugará en el Estadio Azteca. Por supuesto, ya tuvo presencia mexicana tanto contra Sudáfrica contra República Checa. Y esta no será la primera vez que estos dos países se ven las caras, ya que en Corea y Japón 2002, por la fase de grupos, México se sobrepuso por un 2-1. La predicción para mí, a pesar de que los hermanos ecuatorianos han hecho mucho, el equipo flaqueó, tanto contra Costa de Marfil contra Curazao, y a pesar de haberle ganado a Alemania, haber realizado esa tal hazaña, lo que ha hecho el equipo mexicano, más el condimento de jugar en su mítico Estadio Azteca, le da el pase a los octavos de final. Leones contra leopardos, ingleses contra República Democrática del Congo. Se ven las caras
Primero, los ingleses clasificaron líderes de su grupo, nada sorpresivo ya que le ganaron 4-2 a Croacia, empataron 0-0 contra Ghana, ahí tenemos un lindo antecedente contra un país africano, y después ya en la última fecha hicieron el trámite contra la selección panameña, un equipo dirigido por Thomas Tuchel, que no ha dejado muchas dudas de su juego. Por el otro lado, República Democrática del Congo, que vuelve tras 52 años de ausencia a un mundial bajo otro nombre y que es, si vemos la tabla, la mejor tercera clasificada. Primero con un empate histórico contra Portugal 1-1, después una derrota por la mínima ante Colombia y ya en la tercera fecha estuvo la salvación tras ganarle 3-1 a Uzbekistán. Y este partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario ya conocido por República Democrática del Congo, porque acá fue donde le ganó a Uzbekistán y clasificó a esta fase. Para mí, a pesar de que este partido promete ser un verdadero duelo, clasificará la selección inglesa. El partido que nadie quería que ocurriera, pero finalmente se llevará a cabo, lo tiene a presentes Argentina y a Cabo Verde. Primero, la selección campeona del mundo se clasificó casi de manera perfecta tras ganarle por goleada a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, con un Lionel Messi intratable. Y enfrente lo tenemos a los azules, que están haciendo historia y son, o debe ser, uno de los poquísimos casos donde una selección clasifica como segunda, empatando los 3 partidos. Primero, un histórico 0-0 contra la actual campeona de Europa. Después, aún más histórico, un 2-2 contra la selección charrúa y para sellar un 0-0 contra Arabia Saudita. Una selección comandada por Bubista, que no es sorpresa ya que en las antiguas copas de África había dado buenas presentaciones. Este partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami y ya los tiene a los dos como conocidos, ya que Cabo Verde empató ahí contra Uruguay y Argentina salió campeón de su última Copa América en el 2024 ganándole por la mínima a Colombia. Para mí, este partido, a pesar de que me duele por Cabo Verde, se queda en tierra argentina. Ahora, uno de los partidos más exuberantes, australianos contra egipcios. Los Socceroos clasificaron escoltas de su grupo tras primero ganar la Turquía, después perder contra Estados Unidos e igualar en la última jornada contra Paraguay. Mientras que la selección de los faraones está haciendo historia, no solo porque clasificaron sin perder un solo partido, pero clasificaron como segundas, sino que ganaron su primer encuentro. Primero empataron contra Bélgica, después hicieron historia y le ganaron 3-1 a Nueva Zelanda, recalcando que fue su primer triunfo en toda su historia mundialista. Después cerraron una fase de grupos histórica tras empatar contra Irán. Y este exótico encuentro se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Dallas, el estadio que ninguno de los dos ha conocido todavía. Mi predicción final es que esta fase y este pase a los octavos de final se queda para la selección de los canguros. El país más neutral del mundo choca contra los zorros del desierto. La selección suiza clasificó líder del grupo B, tras primero empatar sorpresivamente contra Qatar y después ganarle tanto a Bosnia como a Canadá. Chocará contra Argelia, que clasificó como tercera con más de lo sufrido. Primero perdiendo 3-0 contra la selección argentina, después ganando el partido que era necesario contra Jordania e igualando en un histórico partidazo que seguramente muy poca gente habrá visto, en un 3-3 contra Austria. Este enfrentamiento tendrá lugar en el estadio BC Place de Vancouver, que ya lo vio a la selección suiza, clasificando líder cuando justamente le ganó a la selección local por 2-1 en la última fecha. Para mí, mi predicción es que el conjunto europeo pasa a la siguiente ronda. El último partido a analizar los tiene como protagonistas a Colombia y a Ghana. La selección cafetera que dio la tocada en su grupo clasificó como líder tras ganarle en las primeras 2 fechas a Uzbekistán y a RDC y empatar a 0 en la última contra Portugal. Un equipo de Néstor Lorenzo
que si bien ha demostrado que puede ser una gran selección, le falta todavía. Mientras que del otro lado lo tenemos a las Estrellas Negras, que cumplieron y pasaron terceras de su grupo lamentablemente, pero que han dejado buenas sensaciones. Primero con un triunfo por la mínima contra Panamá, después un grato empate 0-0 contra Inglaterra y lamentablemente cerraron el grupo que los podía haber dejado líderes con una derrota 2-1 contra Croacia, un entrenador que ya conoce en cierta medida lo que es esto, ya que es Carlos Queiroz, el portugués que estuvo al mando de lo que fue la selección portuguesa en Sudáfrica 2010, también con Irán en 2014, 2018, 2022, donde no pasó la fase de grupos. Este partido se jugará en Kansas, más específicamente en el Arrowhead Stadium, escenario que ninguno de los dos ha pisado todavía. Un verdadero partidazo que tiene dos gratas selecciones, pero mi mano derecha va para la selección colombiana. Y ya para cerrar, les cuento directamente cuáles serían, según mis predicciones, los cruces en los octavos de final. Alemania-Francia, qué partidazo, por Dios. Canadá-Países Bajos, Portugal-España, rememorando ese tremendo partidazo que fue en el 2018, esperemos. Estados Unidos-Bélgica, Brasil-Noruega, Brasil que jamás le ha podido ganar a Noruega en los mundiales. México-Inglaterra, qué partidazo será ese. Argentina-Australia, justamente los octavos de final del mundial pasado. Y Suiza-Colombia, qué partidazo, por Dios, esperemos que ojalá se den así. Y bueno, hasta acá mis predicciones de los 16avos de final de Norteamérica 2026. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse al canal, seguirme en mis otras redes sociales, darle like al video y todo lo que siempre digo pero nunca hacen. Yo me despido, soy Facundo Zavala y recuerden que mañana será mejor que hoy.